Para quedar embarazada, la reina hacía ejercicios a diario según el método del experto. Hasta ese día, el estilista le dijo que hoy su tez lucía muy diferente. Le aconsejó que se mantuviera de buen humor, pues un buen humor la ayudaría con el embarazo. En ese momento, Catalina dijo que aún no había tenido la regla. Todos estaban felices de que fuera un buen comienzo. Por su parte, el desliz del príncipe heredero provocó que el rey lo golpeara. Catalina también fue humillada severamente por ello. En ese momento, le dijo a Diana que había tenido la regla otra vez. Diana la consoló para que se calmara, ya que si la forzaba, sería contraproducente. El príncipe heredero fue golpeado y estaba de muy mal humor. La criada enana acudió a ayudarlo a limpiarle la herida. Le dijo a la criada que no lo tocara, porque era un bicho raro y él era el futuro rey. Catalina fue asesinada en el bosque. Enrique creyó que fueron su hermano y sus partidarios. El rey dijo que no tenía pruebas. Enrique le contó al rey que un sirviente había oído accidentalmente su plan. En ese momento, el príncipe heredero afirmó que no había testigos, y lo negó rotundamente. El rey también creyó que Enrique estaba adivinando. Catalina no podía confiar en la protección de Enrique. Así que acudió de nuevo al mago, y le dijo que debía quedarse embarazada a toda costa. En ese momento, el mago le advirtió que pronto tendría que tomar una decisión. Luego continuó lanzándole un libro. Catalina lo tomó y se apresuró a buscar a su estilista, para discutir las contramedidas. Lo abrió y contenía información sobre hongos venenosos. En ese momento, vio regresar al estilista. Colocó el libro convenientemente sobre la mesa. Pero en ese momento, el estilista no quería hablar con ella, porque la reina aún lo esperaba. Los dos no sabían cuándo habían empezado a llevarse bien. A un lado, los dos príncipes jugaban a la pelota, cuando el príncipe heredero se cayó repentinamente. Parecía un poco incómodo y quería beber agua. Al principio, todos ignoraron la idea de que solo tenía sed, pero su estado empeoró cada vez más. Finalmente, después de beber agua, la situación pareció agravarse. Enrique pidió que llamaran a un médico, pero el príncipe falleció. La conclusión del médico fue que su muerte se debió a una insuficiencia cardíaca por sobreestimulación. Pero el rey creyó que había sido envenenado. Dado que siempre había gozado de buena salud desde la infancia, no pudo haber enfermado repentinamente. El rey pensó que alguien debía haber querido hacerle daño a su hijo. En ese momento, los partidarios del príncipe heredero revelaron que los italianos eran famosos por fabricar veneno. Esto, accidentalmente, señaló a Catalina. Todos sabían que recientemente había tenido un conflicto con el príncipe. El general encontró un libro sobre hongos venenosos en la habitación del estilista. El hombre dijo que nunca había visto un libro así en su vida. Le pidió ayuda a Catalina. En ese momento, el general se acercó a ella y le dijo que el rey había confirmado que se trataba de un espía enemigo. Esto significaba que habría guerra. Sugirió que este incidente se tratara como un rencor personal. Se llevaron al hombre. Al día siguiente, fue brutalmente torturado. Al ver al sastre que la había seguido durante tantos años, Catalina no pudo hacer nada más. La ropa pesada le dificultaba la respiración. Al llegar a la habitación, solo sintió náuseas. En ese momento, la criada le dijo que ese era el precio que debía pagar. En su dolor, Catalina recibió la noticia de que estaba embarazada. Esto también coincidió con las palabras del mago. Poco después, Catalina fue ascendida oficialmente a princesa heredera. Mientras celebraban, las criadas también comenzaron a preocuparse por su futuro. La partida del sastre les hizo comprender la crueldad de Catalina. 15 años después, Catalina dio a luz, pero esta vez no tuvo tanta suerte. El bebé estaba en el lugar equivocado del canal de parto, solo fracturándole las extremidades podría extraerlo. De lo contrario, la vida de Catalina correría peligro. Desde entonces, quedó tan traumatizada que se desplomó, e incluso corrieron rumores de que no viviría mucho más. La criada también la consoló para animarla, a menos que quisiera dejar a Enrique con Diana. Ese día,
decidió salir a pasear, e incluso preparó pasteles para los niños. Pero Diana se quejó de que no le permitían darles dulces antes del almuerzo. Enrique vio a Catalina salir a pasear, y también se alegró por ella. En ese momento, Catalina se sintió mucho mejor, y esperaba que él pudiera visitarla por la noche. Enrique también estuvo de acuerdo, pero en cuanto ella se fue, sacó a Diana para jugar con los niños. En ese momento, Catalina se sintió redundante. Por la noche, este hombre terrible volvió a faltar a la cita. No visitó a su esposa, sino que jugó a las cartas con su amante en el dormitorio. Diana dijo que la supervivencia de Catalina era un milagro. Si volvía a quedar embarazada, no tendría tanta suerte. Catalina no quería escuchar sus tonterías, le dijo que saliera y que quería estar a solas con su esposo. Pero Enrique respondió que ya estaba donde quería. En ese momento, Catalina estaba fuera de peligro, pero aún sabía que podía ser destruida en cualquier momento. Ya no tenía la motivación para seguir viviendo. En ese momento, el anciano rey agonizaba. Antes de morir, le pidió a Catalina que prometiera que no abandonaría a Enrique por Diana. Necesitaba una esposa, no una madre. El rey pensó que Enrique no era capaz de gobernar Francia, y le dijo a Catalina que mantuviera a las dos familias enfrentadas. Después de terminar de contárselo a Enrique, lo llamó y le insistió en que llevara a Catalina al consejo privado, porque ella sería su salvadora. Unos días después, el rey falleció. A continuación, la corte real sufrió una importante reorganización. Las personas a las que había protegido no tuvieron más remedio que irse. Ese día, Catalina le dijo a Enrique que debía dar un buen ejemplo a sus hijos. Los rumores sobre él y Diana también dañarían su imagen. Obviamente, Enrique no les hizo caso. Pensó que era solo la visión parcial de Catalina. Catalina quería regalarle a Diana un castillo cerca de la corte real. Ambos podrían encontrarse allí en cualquier momento. Enrique dijo que iría a hablar con ella. Por supuesto, Diana no se quedó de brazos cruzados esperando la muerte. Creía haber creado a Enrique ella misma. Acudió a la perfumista de Catalina para colaborar. Entonces, la mujer sacó un pequeño y exquisito frasco. En las tribus antiguas, comían oro para mantenerse jóvenes para siempre y brillar por dentro. Esa noche, Diana apareció en la habitación de Enrique. Enrique también notó que ese día estaba especialmente radiante. No pudo evitar acercarse y mirarla fijamente, con ojos que parecían escupir fuego. Al día siguiente era la coronación de Enrique, pero el atuendo de ese día era del color característico de Diana. Entonces, una voz familiar se escuchó desde atrás. Diana le susurró a Catalina que el puesto junto al rey sería suyo para siempre. Para conquistar al rey, una mujer no dudaría en consumir oro, para mantenerse joven para siempre. Esta sustancia es muy venenosa, una sobredosis puede envenenar la mente. Pero gracias a ella, la condición femenina ha progresado enormemente. Ella y el rey ya no tienen límites. Incluso en la coronación de Enrique, ambos asistieron de la mano, mientras que la reina solo pudo seguirlos. Ese día, Catalina vio la insignia real que Enrique diseñó para ambos. A primera vista, parecía muy romántica, pero desde otra perspectiva, la letra D representaba a Diana. Su título de reina era solo nominal. En la reunión de esa mañana, Catalina hizo una sugerencia. Dado que el anciano rey acababa de morir, creía que el Imperio Romano sin duda desafiaría a Francia. Lo urgente ahora era prepararse para la guerra, pero otros creían que el Imperio Romano no violaría el tratado firmado ese año. Enrique decidió enviar un ejército a la frontera para explorar. De hecho, se habían sobreestimado. La suposición de Catalina fue correcta. El ejército que Enrique envió fue completamente destruido, y el enemigo incluso envió la cabeza del general como provocación. Enrique decidió liderar personalmente el ejército a la batalla. Antes de partir, quería que Catalina lo ayudara a gobernar como regente, ya que la persona en quien más confiaba era solo ella. Por su parte, Diana llamó a la otra criada. Ella también seguiría a Enrique, así que necesitaba más oro.
La criada le advirtió que comer demasiado volvería loca a la gente. Pero Diana siguió pidiendo, y le dijo a la criada que le diera todo el frasco. Al día siguiente, Enrique y Catalina se despidieron. Diana también los acompañó fuera de Francia. En ese momento, Catalina no estaba triste por la partida de los dos. Al contrario, se sentía feliz porque si los capturaban, retrasaría el pago del rescate. Diana sacó una pequeña botella y la bebió directamente del campamento militar. Empezó a impedir que Enrique liderara el ejército en la batalla, argumentando que, como rey, había cosas que no necesitaba hacer él mismo. Para Enrique, el viejo rey siempre había sido su modelo a seguir. Pero para Diana, era una muestra de su estupidez. Al ver que Enrique no se conmovía, empezó a pedirle opinión al general. El general finalmente decidió reemplazarlo personalmente en la batalla. En la corte real francesa, Catalina, como regente temporal, no contaba con el apoyo de la familia real. Incluso en la reunión del consejo privado presidida por ella, todos encontraron suficientes razones para negarse. La guerra en el frente era tensa. Catalina quería que ambas familias le brindaran apoyo material, pero ambos bandos le ofrecían condiciones muy duras. Catalina sabía que esto era un desafío para ella, pero creía que sin duda podría lograrlo. Así que decidió convocar una reunión de todos los comerciantes. Cualquier comerciante que apoyara al frente podía reunirse con el rey en privado. En ese momento, todos podían expresar libremente su descontento. Finalmente, un comerciante estuvo dispuesto a apoyar al frente, a cambio de la escucha del rey. En ese momento, las dos familias quedaron algo impresionadas, porque este comerciante era protestante bajo su mando. Por lo tanto, Catalina no necesitó su ayuda para conseguir el apoyo de los protestantes. Unas semanas después, Enrique regresó victorioso. En ese momento, una niña entre la multitud sostenía flores ante el rey. Pero este ramo de flores fue entregado al general, porque todos sabían que el general había ido al campo de batalla, y el rey seguía de pie, con Diana observándolo. Enrique fue criticado nuevamente porque, a ojos de los demás, sería considerado un cobarde. Desde entonces, cerró la puerta y no vio a nadie, ni siquiera a Diana. Ese día, Enrique invitó a Catalina a montar a caballo con él. Se sintió un fracaso al interpretar el papel de un soldadito de plomo, mientras que su esposa era una verdadera regente. Miró hacia el castillo lejano, diciendo que quería dárselo como agradecimiento. Catalina volvió a creer que Enrique la amaba, pero a menudo, cuanto mayor era la esperanza, mayor era la decepción. Ese día, comenzó a cumplir su promesa de permitir que el mercader conociera al rey. Resultó que el hombre era un sastre sin educación, pero siempre trabajador. Cada vez que ganaba dinero, más de la mitad se lo llevaban sus superiores, incluida la familia Guise. El hombre seguía desahogando su ira, pero esta vez Diana dijo que esto era una amenaza para el rey. El hombre se burló de Diana por ser una amante y no avergonzarse. El rey no lideraba tropas en la batalla, porque la dejaba dormir con su prima todos los días. Diana estaba completamente furiosa. Como una loca, sacó una daga de soldado y apuñaló al hombre directamente. Esta cruel artimaña sorprendió a todos. Le rogó a Enrique que la perdonara porque luchaba por él. Enrique se inclinó para besarla y, sin más, la perdonó. Catalina estaba completamente decepcionada del rey. Poco después, sacó su equipaje del palacio, preparándose para mudarse al castillo. Pero al llegar, vio salir a Diana. Resultó que Enrique había decidido convertir este castillo en su villa de campo. Desde que Catalina perdió a su maquilladora, su mago también abandonó el palacio. Le ha llevado casi 2 años encontrarlo de nuevo. Le confesó que, desde el primer día que llegó a Francia, Diana había intentado reemplazarla. Ahora, había afectado gravemente el juicio de Enrique. Catalina quería que el mago la ayudara a resolver este problema. La respuesta del mago fue la misma que hacía unos años: todo lo que deseaba tenía un precio. Al mismo tiempo, en palacio, 2 fuerzas operaban en secreto. En ese momento, la nieta de la familia Guisa había estado comprometida con el hijo mayor de Catalina desde joven.
Ya estaba en edad de casarse, pero no había noticias de su matrimonio. La familia Guisa siempre había querido aprovechar esta oportunidad para consolidar su posición. Trajeron a María ante Diana, convenciéndola de que, al ser María la legítima reina de Escocia, tenía derecho a heredar el trono inglés. Si Diana lograba sacar adelante este matrimonio, Francia se convertiría en una potencia mundial. En la actualidad, la influencia de Diana en la corte real era innegable. El hombre ofreció un beneficio tentador: le daría a Diana un puesto en el consejo privado. Al día siguiente, en la reunión del consejo privado, Diana entró repentinamente con el príncipe y María. Explicó directamente que se trataba de un asunto relacionado con la boda del príncipe heredero. Los hermanos Borbón fueron los primeros en objetar. Catalina también le dijo a su hijo que terminara primero sus estudios. Pero Diana ignoró a todos, se levantó y anunció la fecha de la boda. En ese momento, Enrique finalmente declaró que no era el momento de casarse. La ira de Enrique asustó por completo a Diana. Era la primera vez que se enojaba con ella, pero ella seguía insistiendo en que la boda se prepararía según lo previsto. Enrique también comprendió que Diana probablemente no lo amaba de verdad, sino que simplemente era posesiva y controladora. No esperaba que le sucediera lo mismo a su hijo. Las casas de Guisa y Borbón lo criticarían por su parcialidad, y el consejo privado no podría funcionar correctamente. En ese momento, Catalina sugirió que podría necesitar un asesor imparcial. Le sugirió que llamara al viejo general y le pidiera a Enrique que emitiera una orden de restricción financiera. De esta manera, podrían detener los preparativos de la boda de Diana. Los hermanos Borbón eran los administradores de las cuentas reales. Catalina les dijo que a partir de ese día debían negarse a retirar dinero del tesoro. Ese día, Diana fue informada de que la solicitud de financiación había sido rechazada. Los hermanos Borbón solo pudieron disculparse, pues esa era la norma del rey. Diana estaba furiosa, pero no tuvo más remedio que detenerse allí. En ese momento, dependía cada vez más del oro, hasta el punto de la locura.